y acá también es 10, ¿no? Si no me equivoco. Porque es 10, 5 y 2.5, ¿no? A ver, vamos a revisar. Ya, haremos una breve oración primero. Dios Señor, siempre te rogamos. Después de ovario vamos a hablar de trompa. Aquí, esta sección del infundíbulo, la ampolla. ¿Por qué se caracteriza la ampolla? Porque aquí se produce la fecundación, ¿verdad? El istmo y la región intramural, ¿no? Que a veces se menciona o no se menciona. Esta región o zona intramural, que pertenece a la trompa y ya está entrando en el útero, ¿verdad? Istmo, esta pequeña zona con paredes más gruesas, más pequeñas, 1 o 2 centímetros. La ampolla, que es prácticamente las 2/3 partes de toda la trompa, y este infundíbulo que tiene estas fimbrias. Aquí, en estas fimbrias, hay una de ellas que se pega al ovario, o varias, que se conocen como franja ovárica, dice el texto, ¿verdad? Franja ovárica. ¿Qué más tenemos que hablar de la trompa? Está el mesosalpinx, que la va a unir a todo el ligamento redondo, o mejor dicho, el ligamento ancho, perdón. Y después su irrigación, ¿de quién viene? La irrigación de la trompa viene de la arteria ovárica, que sale directamente, directamente de la aorta, o también viene de la uterina. Miren cómo hacen anastomosis aquí. Entonces la trompa va a recibir tanto ramas de la uterina como va a recibir ramas del ovario, ¿no? Para su irrigación. Doctor, entonces las ramas ováricas no son todas. No son todas. Alguna de ellas, o una de ellas, el texto dice una de ellas, ¿no? Pero una o dos están pegadas al ovario y los demás están libres. Estos funcionan como dedos, dice el texto, ¿verdad? Que van a producir, van a atrapar el óvulo fecundado y lo van a ingresar aquí. Porque el óvulo, si ustedes ven, puede irse a cavidad. Si hay falla en esto, el óvulo se puede ir a cavidad. Y ahí, en algunos raros casos, se produce fecundación, ¿verdad? Eso se conoce como embarazo ectópico. En realidad se conoce como embarazo ectópico a cualquier cigoto o blastocisto que no se ha logrado implantar en el endometrio, ¿verdad? Puede estar en la trompa. Entonces es trágico que aquí se produzca, por ejemplo, fecundación, se implante, no avance hasta aquí, y entonces esto puede estallar mientras va creciendo este óvulo fecundado, que se va a transformar en blastocisto, que se va a transformar en embrión. Entonces se rompe y eso puede ocasionar una hemorragia. Esa hemorragia no es notoria. A veces hay poco sangrado por aquí, pero ese sangrado, ¿a dónde se va? Se va a acumular en el saco de Douglas. Entonces la paciente está con dolor, ¿verdad? Antecedentes de relaciones sexuales en días fértiles, ¿verdad? Ausencia de 2 periodos menstruales, dolor, entonces hay que hacer una ecografía y probablemente nos podamos encontrar con un embarazo ectópico. Es muy peligroso, adelante, porque cuando se produce una hemorragia aquí, se puede confundir con dolor abdominal, gastroenteritis, infección urinaria, apendicitis, parasitosis, enfermedad pélvica inflamatoria, hernia, dolor abdominal por esfuerzo físico. Entonces son como 10 diagnósticos diferenciales del embarazo ectópico con rotura de la trompa. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces imagínense que a esta paciente le den un calmante, tramadol, ketoprofeno, que son para tratar fracturas. Entonces que se va a su casa, el dolor le pasa 1 hora, 2 horas y sigue perdiendo sangre. Entonces va a ser un problema. Tiene que tener mucho cuidado entonces con la evaluación del dolor abdominal en las mujeres, sobre todo con el antecedente de amenorrea. 2 o 3 meses de amenorrea, dolor abdominal, podría ser un embarazo ectópico. ¿Está bien? Listo, entonces aquí sale el óvulo y si hay fecundación, de ser un ovocito secundario se transforma en un cigoto que se va a implantar como blastocisto. Después lo vamos a ver con más detalle. Si no hay fecundación, el ovocito secundario se va, llega a la fase menstrual y se pierde, ¿verdad? ¿Qué otro dato más nos interesa saber de la trompa? Ya les mencioné, 10 centímetros dice el texto que va
de forma medial y luego desciende. De forma medial y luego desciende rumbo a la parte posterior o uno de los puntos de anclaje cerca de los ligamentos que van a sostener también parte del ovario, estos que fijan a la pared pélvica. También pueden fijar, como están unidas a las franjas ováricas, también pueden ayudar a fijar la trompa junto con el mesosal. ¿Qué más tenemos que hablar de trompa? Aquí hay un corte para ver la histología. No, está más acá. Entonces, el procedimiento normalmente se hace después de una cesárea o después no se hace normalmente una ligadura de trompas, porque es un procedimiento un poco más complejo, y a veces luego una cesárea ya se puede hacer una ligadura de trompas, o si no, después, unos 24 horas después de un parto normal, ya se podría hacer este procedimiento. ¿Ya? Entonces, ligadura, en primer lugar se aplican 2 ligaduras a los extremos y después se hace el corte. Primero se liga y después se hace el corte, ¿no? Entonces esto ya queda cerrado y ya no se permite pues el paso de los óvulos para que se produzca la fecundación. Es un método anticonceptivo completo, ¿no? Un método de anticoncepción total, ¿no? O como se denomina, un método anticonceptivo radical, ¿no? Ya no hay más opción. Ahora, hay algunas terapias que buscan unir otra vez, pero es un poco complejo, porque van a ver ustedes cómo es la parte interior de las trompas. No son conductos como tal, no es un conducto como este, sino tiene unas prolongaciones internas que aumentan la superficie y le ayudan en el transporte de los óvulos. Este es el interior de una trompa. Este es el interior de una trompa. Entonces, estas trompas no son un conducto como se ve en la imagen anterior. Entonces, establecer, luego de que ha habido atresia o degeneración, establecer otra vez es un poco más difícil, ¿no? Lo que pueden hacer es hacer una inseminación artificial y de esa manera podría haber otra vez reproducción. Pero normalmente esto lo hacen a las personas que ya tienen bastantes hijos, 3, 4 hijos, entonces les sugieren hacer una ligadura de trompas, ¿no? Entonces hay muy pocos casos en los que otra vez se vuelve a intentar una permeabilización de estas trompas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que lamentablemente ahora las personas están teniendo familia a muy temprana edad. Imagínense, su primer hijo a los 18 años, el segundo hijo a los 20 años, el tercer hijo a los 23 años. Entonces, no cumplieron los 25 años y ya tienen 3 hijos. ¿Qué sucede después? Al tercer hijo, peor aún, los han obtenido con cesárea. Entonces, la tercera cesárea ya es de alto riesgo. El paciente tiene que estar en cama normalmente. Entonces, por eso le sugieren que a la tercera cesárea mejor le hacen una ligadura de trompa. Entonces, hay problemas en la familia, se separan, se divorcian. Y la señora, con su nuevo compromiso, quiere tener nuevamente hijos, porque tiene 25 años, vamos, está joven, pero ya no se puede porque a veces han hecho este procedimiento radical, o total, o permanente, y entonces realmente es un conflicto social grave, ¿no? Porque a veces la nueva pareja, el nuevo esposo quiere tener hijos, pero si esto ha sido muy rápido, peor aún si está asociado a cesáreas a tan joven edad, pues normalmente las mujeres jóvenes les sugieren que tengan partos normales para que de esa manera pues no haya el riesgo de una segunda o tercera cesárea, ¿no? Que puede complicar todo ese cuadro, ¿no? Habían épocas en la década del 90 que algunos países tenían más del 70% de nacimientos por cesárea, ¿se imaginan? Pues era un abuso y sobreabuso de las cesáreas. Y en la actualidad, algunas personas incluso siguen abusando de esa manera de cómo obtener o dar a luz a sus hijos, ¿no? Realmente es un problema. A veces por cuestiones económicas, ¿no? Cuando falta un poco de en fin. Entonces, aquí tenemos esta luz, ¿no? Hay alguna descripción interna de la capa más interna de las trompas,
Y también otra de las capas más externas, ¿no? Como son el músculo liso. Aquí dice el libro que el músculo liso tiene 3 capas. Una media que es circular, y 2, la interna como la externa, son longitudinales, ¿verdad? Interna, muscular, circular y externas, longitudinales. De tal forma que esa disposición de los músculos permite que el peristaltismo de las trompas haga que los óvulos puedan avanzar a través de todo este conducto, ¿verdad? Y llegar hasta aquí, donde se va a producir la fecundación, y luego avanzan y ya se produce la implantación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ayuda en este transporte mecánico de los óvulos? La estructura de la mucosa de las trompas, ¿verdad? Esta imagen es de otro libro, porque en nuestro libro apenas hay una imagen así pequeñita, aunque está más clara aquí, ¿verdad? Miren, hay células que tienen cilios y hay células que tienen microvellosidades. Estas células que tienen cilios son células cilíndricas que permiten que estos cilios puedan moverse y de esa manera hacer avanzar el óvulo en todo ese conducto. En cambio, hay otras células que tienen estas microvellosidades que segregan sustancias de nutrición para el óvulo en todo su trayecto. Luego de la fecundación, luego de que se produce la fecundación, a las 24 horas de haberse producido la ovulación, debería producirse la fecundación. Y después de allí, 6 a 7 días dura el viaje desde más o menos esta parte de la ampolla hasta el útero. A las 24 horas de la ovulación se produciría la fecundación. ¿En qué zona? En la ampolla. Y después de 7 días o 6 días se produciría la implantación. Entonces, a ver, si pensamos en los métodos anticonceptivos de emergencia, por eso dicen que deberían ser tomados después de la ovulación 24 horas hasta 48 horas o 72 horas posterior a una relación sexual sin protección o en riesgo de que esta relación sexual haya sido realizada en un tiempo dentro de la ovulación, ¿verdad? Aproximadamente el día 14 del ciclo menstrual. Entonces, si eso se pasa más de 3 días, es muy probable que la implantación ya se haya producido, ¿no? Lo que ocurre es que las pastillas de emergencia, de anticoncepción de emergencia, van a impedir la implantación del óvulo, y de esa forma el óvulo no se implanta y se pierde junto con la descarga del periodo menstrual. Entonces, un dato a considerar, ¿no? Ya después vamos a hablar de métodos anticonceptivos en la última parte donde se habla casi antes de embriología. Entonces, pero solamente un detalle previo a eso, ¿ya? ¿Qué más? Aquí. Las células en clavija, ¿verdad? O las epiteliales cilíndricas simples. ¿Qué tipos de células revisten las trompas uterinas? Las células en clavija no ciliadas y las células epiteliales cilíndricas, ¿verdad? Que tienen cilios para el transporte de los óvulos. Como siempre, estas tienen que descansar en una base, estas células tienen que descansar en una base, y esa base se llama la lámina basal, ¿verdad? Que está aquí al borde de estas células que son cilíndricas. Acá, si ustedes ven el aumento, se puede ver que estas son cilíndricas, en cambio estas acá son un poco más aplanadas o más cúbicas, con todo el tejido de base que tiene ahí, un tejido conectivo. Y después está ya la zona muscular, ¿verdad? Con sus 3 capas, y al final, recubriendo a la trompa, está otra capa. ¿Cómo se llama esa capa? La más superficial. ¿Cómo se llama la capa más superficial? ¿Cómo se llama la capa más superficial? Serosa, correcto, serosa. La serosa
muscular y la capa mucosa o la capa interna. ¿Ya? Bien, entonces aquí hay más detalles sobre la irrigación, sí, porque ya vamos a hablar de útero, entonces nos vamos a la irrigación de útero más. Otra vez recordando cómo la arteria ovárica sale una ramita para la trompa y la otra parte de la irrigación viene desde abajo, ¿verdad? De la uterina, que se van a escamosar y van a darle también irrigación a la trompa uterina. ¿Ya? En esta imagen o en la anterior, me parece que es en la anterior. A ver, vamos a regresar para comenzar a hablar de útero. Sí, ya, es aquí. Entonces, para comenzar a hablar de útero tenemos que regresar a esta imagen, porque en el texto habla sobre ligamentos que van a sostener al útero. ¿Cuál es el más importante o el más visible? El ligamento ancho, ¿verdad? Mesometrio, mesosalpinx y mesovario, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? Ligamento uterosacro. El ligamento uterosacro va a fijar el útero hacia la parte posterior, obviamente porque se va a unir desde el útero hasta el sacro. Este ligamento redondo es el que va a ayudar a mantener la anteversoflexión o anteflexión. El texto solo dice anteflexión, ¿verdad? Del útero hacia adelante, porque este ligamento redondo sale hacia adelante por el conducto inguinal y se va hacia los labios mayores, ¿verdad? Y el otro, el ligamento cardinal, que va a contener la arteria y la vena uterina, que también está casi como ustedes ven, abrazado o envuelto por el ligamento ancho, ¿verdad? Ligamento ancho, ligamento redondo, ligamento cardinal y ligamento uteroso. ¿Ya? En esta imagen se pueden ver los 4 ligamentos que se describen en el texto. Y por el ligamento ancho, miren, por el medio están viajando estos, y de esa forma pues el útero se puede fijar de manera adecuada en la petición. Entonces, ahora sí continuamos describiendo más datos sobre el útero. En este caso, se puede ver aquí, por ejemplo, como parte de la irrigación, aparte de la arteria uterina, también está dada por esta arteria vaginal, que en la parte inferior, sobre todo, va a irrigar esta parte del cuello uterino, ¿verdad? En este caso, el útero también está conformado por esta capa serosa, luego viene el miometrio, y en este caso hay una gran diferencia con la trompa. La capa media sí es una capa circular, ¿verdad? Pero la capa externa y la capa interna tienen formas diferentes, dice el texto. ¿Cómo son? A ver, la capa externa y la capa interna ya no son longitudinales como en el caso de la trompa, sino tienen longitudinales y oblicuas, ¿verdad? Tienen fibras longitudinales y oblicuas. ¿Y por qué es importante estas fibras longitudinales y oblicuas? Porque durante el parto tienen que ejercer su presión para que se pueda producir la salida del bebé. Si fueran solo longitudinales, no podrían ejercer esa presión coordinada para producir la expulsión del feto. Entonces hay fibras que son circulares y después hay fibras que son longitudinales, oblicuas, que tienen más o menos esta estructura, que pueden funcionar para una mejor tracción o una mejor expulsión del feto, pero también otra razón más. En un momento vamos a estudiar la irrigación del útero, está escrito en el libro, pero miren, aquí quedan estos espacios como triángulos o como rombos, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esos espacios como rombos o como triángulos? Porque cuando está pasando un vaso por aquí, justo donde está el punto rojo, ¿qué va a pasar cuando hay contracción uterina? Ese rombo o ese triángulo se van a hacer más pequeños. ¿Y qué va a pasar con el vaso que está pasando por aquí? Se va a comprimir. Y si se comprime ese vaso, entonces va a reducir el riesgo de hemorragia.
Entonces, qué interesante es esa disposición de las fibras musculares en el útero. En la trompa eran circular al medio y longitudinales, ¿verdad? ¿Por qué es importante que sea longitudinal? Porque va a producir el peristaltismo para el avance del ovocito secundario o luego del cigoto si ha sido fecundado, ¿verdad? Pero en el útero, esta disposición nos ayuda a que haya una mejor contracción para producir la expulsión del feto, pero además nos ayuda con la hemostasia, es decir, con la compresión de los vasos que van a pasar por aquí, por estos espacios, y esas fibras al cerrarse comprimen los vasos y evitan la hemorragia. Qué interesante diseño. No en vano se cambian las fibras de la trompa, miren, longitudinales, circulares y longitudinales, por fibras oblicuas para un objetivo, para un propósito que tiene que cumplir en el útero, ¿verdad? Entonces, eso es una evidencia muy interesante de que una inteligencia superior pudo haber coordinado ese diseño para que sea funcional, ¿verdad? En nuestra cosmovisión, ese ser superior tiene un nombre específico. En fin, avanzamos. Entonces, aquí hay ejemplos de algunas formas de los úteros. Vean ustedes cómo en este caso dice que el útero de la nulípara, en primer lugar, tiene un fondo, ¿verdad? Un fondo. Luego, cuerpo. Al final, cuello. Fondo, cuerpo, cuello. La parte interna es la cavidad uterina. Esto es el conducto cervical. Orificio interno, orificio externo. Orificio interno, orificio externo. ¿Qué otro dato más hay que recordar de aquí del libro? En las que no han dado a luz todavía, es un poco más pequeño que una mujer que ya dio a luz. Pero una mujer posmenopáusica, entonces el útero se hace mucho más pequeño, ¿verdad? Ahora, otra cosa, si ustedes ven aquí, el orificio externo es pequeñísimo, pero en este caso el orificio externo ya está grande. ¿Por qué? Porque ha sufrido la dilatación hasta 10 centímetros para poder producir el nacimiento del bebé, ¿verdad? Y por eso es que este orificio externo ha quedado un poco más abierto. Durante todo el periodo premenstrual, entonces esto segrega un moco espeso que produce un taponamiento para que no ingresen bacterias o dificulten la entrada de los espermatozoides. Pero en la época posovulatoria, previa a la etapa menstrual, entonces esto ya produce un moco con un pH mucho más alcalino, que acompañado con las sustancias alcalinas que van a venir de las glándulas accesorias del hombre, entonces producen un mejor ambiente. Porque recuérdense que los espermatozoides tienen que pasar, después de entrar a la vagina, tienen que entrar por aquí, subir por aquí, entrar por esta parte intramural, subir por el istmo y encontrarse con el ovocito recién aquí arriba, en la trompa, ¿verdad? Entonces todo ese trayecto puede mejorar en la etapa posovulatoria, ¿no? Para que se produzca la fecundación adecuada. Entonces, hablamos de esta configuración interesante del útero. Aquí hay otra imagen más detallada, no sé, creo que las fibras son iguales en esa disposición en el cuello uterino, solo que son un poco más pequeñas, más delgadas, mejor. ¿Qué más hay que ver aquí? Ya. En este es un examen de histerosalpingografía. Histerosalpingografía. Histero de útero, salpingo de salpings o de trompa, y grafía se utilizaba antiguamente para revisar la permeabilidad tanto de las trompas como de el conducto cervical, ¿no? En este caso miren cómo la sustancia de contraste está ingresando por la vagina, por el cuello, en el cuerpo, pero a este lado ya no ingresa mucho, ¿no? O ingresa poco, pero miren, en este lado la trompa está permeable, ¿no? Porque está ingresando toda esta sustancia hasta cavidad pélvica, ¿no? Luego esa sustancia se reabsorbe, se elimina por la orina
y ya queda desechada o se extrae o sale del cuerpo, ¿no? Pero con este examen se podía ver la permeabilidad del cuello, la permeabilidad de la trompa, y con eso ver que una mujer no tenía ningún trayecto afectado, obstruido, para el paso, pues en este caso, tanto del óvulo como de los espermatozoides, o luego de la concepción, ya el cigoto o el óvulo fecundado rumbo hacia la cavidad, uterina. En este caso, vean ustedes cómo aquí se ha salido ya la sustancia de contraste aquí abajo. Entonces, probablemente ha habido un trayecto de la sustancia de contraste y ya se ha vaciado hasta la cavidad pélvica. Aquí podría estar bajando ya inclusive hasta el fondo de sacro. En este lado ya se está encontrando. Bien, entonces esto ya lo hemos revisado, es una imagen del libro, nuevamente. Simplemente aquí hay que notar los fondos de saco lateral. Ya no estamos hablando del fondo de saco rectuterino o vesicuterino, sino estamos hablando del fondo de saco vaginal o fornix lateral, fornix anterior, fornix posterior. Esto es importante para describir pues lo que va a ser el cuello uterino. ¿Por qué tenemos que describir el cuello uterino? Porque es una estructura interesante, ya que su metaplasia o su displasia podría producir cáncer, ¿verdad? Ahora, vean ustedes, en esta imagen que también está en el libro, está destacando las capas del útero. Describe el útero en primer lugar una capa basal, ¿verdad? Una capa basal. Luego, esta capa, que es la capa funcional. Y en la capa funcional está descrito el epitelio que va a conformar la parte interior del útero, y también están estas glándulas que van a producir sustancias de nutrición para el ovocito fecundado. Ahora, esto, si ustedes lo comparan en esta columna que está aquí, chequeando sus libros de texto de teoría, pueden notar una diferencia cuando está en una etapa previa a la menstruación o en la etapa preovulatoria, y esta es una etapa posovulatoria. Se supone que en estos dos, en este trayecto, se produce la ovulación. Entonces, ¿qué podemos notar? Aumento del flujo sanguíneo, y por eso aumento del color o del grosor, por lo pronto, de la capa funcional. Miren, la capa funcional ha aumentado de grosor y la capa basal se ha puesto por aquí. En cambio, en el periodo preovulatorio, la capa funcional está pequeñísima. Aquí, en cambio, se ha hecho ya grande como para recibir el óvulo fecundado dentro del útero, y ya se comienza a producir el embarazo. Entonces, ¿qué más? Bueno, están las capas musculares del útero. Y luego notamos que ya, si es que no se va a producir embarazo, toda esta capa funcional sale, ¿verdad? Cae, y se queda esta capa basal, que nuevamente en un nuevo periodo preovulatorio va a comenzar a regenerarse a partir de la capa basal. Es decir, estructuralmente esto está dividido en tres partes: esta capa basal, esta capa funcional, ¿verdad?, más las glándulas que conforman parte de la estructura del endometrio. Pero funcionalmente se divide solo en capa basal y capa funcional. Durante el periodo menstrual se pierde capa basal, capa funcional más las glándulas. Y a partir de esta capa
basal se va a generar o se va a formar nuevamente por multiplicación, por mitosis, nuevamente esta capita para el siguiente periodo ovulatorio. Entonces, todo esto está antes de la ovulación. Conforme va avanzando el periodo menstrual, se va formando esta capa funcional más grande. Al final, cuando hay la ovulación, puede aquí implantarse el óvulo y comenzar a generarse un embarazo. Pero si no hay, todo esto se pierde, ¿verdad? Se descama, cae. Y eso, en pocas palabras, es la menstruación. Otra imagen de otro libro. Vean ustedes cómo el endometrio, en esta imagen, a ver, voy a ver. Ya ven ustedes cómo nuevamente aquí el miometrio está dominando prácticamente toda la zona, pero luego el endometrio ya ha crecido y ha avanzado. Miren, la capa funcional está prácticamente ocupando más espacio que el miometrio. ¿Por qué? Porque se ha ampliado su tamaño hacia la luz del útero, hacia la cavidad uterina. Y en la última parte del ciclo ya prácticamente todo se ha vuelto capa funcional, ¿verdad? Todo se ha vuelto capa funcional. Todo esto es las glándulas endometriales, ¿verdad? Que están por aquí, alguna luz se ve por aquí. Y ya esta es la parte que está previa a la secreción o previa a la menstruación. Por eso es que existe una irrigación especial en el útero. ¿Cuál es esa irrigación? El libro describe, ojo, esta es una parte muy importante. ¿Qué describe el útero? El libro. Primero describe que hay arterias uterinas. Después de arterias uterinas están las arterias arqueadas, arciformes o arcuatas. Tres nombres: arcuatas, arciformes, arqueadas. Después de esas, ¿quiénes vienen? Vienen las arterias radiales. Las arterias radiales. Ya, ahora hacemos el repaso. Arteria radial. Aquí está. Arterias radiales. Y las radiales están entrando en todo el miometrio. Antes de entrar al endometrio, y ahí hay un error en el libro, hay que corregir. El libro dice: viene la arteria uterina. De las uterinas, las arciformes, arcuatas o arqueadas. Estas están entrando en el miometrio. Después vienen las arterias radiales, pero antes de entrar en el endometrio, estas radiales se transforman ¿en qué? Se transforman en dos tipos de arterias. A ver, ahora sí. Ya. Ahí está. Arterias rectas que van a ir a la capa basal y las arteriolas espiraladas. Estas arteriolas espiraladas van a producir el crecimiento o la nutrición de toda esta capa funcional. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta arteria espiralada? Que su trayecto tortuoso, ¿verdad? Como curvas, cubre más campo o cubre más tejido. De esa forma puede nutrir esta capa funcional que está en constante regeneración, ¿verdad? Constante regeneración. En cambio, esta arteriola recta está dirigida rumbo a la capa basal. Entonces no me interesa tanto que tenga un gran alcance, ya que la capa basal siempre va a estar en un solo lugar y va a producir nueva irrigación o nueva capa funcional en cada ciclo, ¿verdad? Entonces, una vez más, uterinas, arqueadas, arciformes o arcuatas. Estamos entrando ya al miometrio. Luego las arqueadas o arcuatas se convierten en radiales, y esas radiales, antes de entrar al endometrio, se transforman en rectas y espiraladas. Rectas y espiraladas. Uterinas, arqueadas, radiales, y las radiales rectas o espiraladas. Ya eso está en el texto para leer, solo que aquí se ve mucho mejor. Bien, aquí hay otra imagen. Nuevamente, la misma secuencia para que no nos olvidemos. Entonces, ¿cómo es?
arteria uterina, ¿verdad? Arqueadas, radiales, esto es miometrio, ¿verdad? Y antes de entrar al endometrio, las rectas y las espirales que están aquí, ¿verdad? Que van a aumentar el espacio para que se produzca pues una irrigación adecuada de la capa funcional. Y esto ya pues es la cavidad uterina, ¿no? Estos son los orificios de las glándulas del endometrio. Ya, suficiente. Aquí ya nos vamos a dedicar a ver un poco más del cuello uterino con las dos últimas vistas que tenemos. Esta es una imagen que nos muestra células. A ver, voy a regresar. En el cuello tenemos un cambio de epitelio. Primero, recuerden ustedes que aquí el epitelio exterior es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. La vagina también es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Entonces, hay un momento cuando este epitelio plano, estratificado, no queratinizado, tiene que cambiar al epitelio que reviste la parte interna del útero. ¿Cuál es? Un epitelio cilíndrico, ¿verdad? Entonces, ese cambio de cilíndrico a plano se produce de manera gradual en el cuello uterino. Es decir, aquí va a haber una porción, una zona, aquí va a haber una zona, epitelio plano, estratificado, no queratinizado, plano, 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 y de pronto, cilíndrico, 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 cilíndrico. Entonces, en esta parte de transición entre el epitelio del interior del útero y el epitelio de la vagina o de la parte posterior del cuello, hay una transición. Esa zona de transición es la zona que está en más peligro de volverse una zona cancerígena. ¿Por qué? Porque las células están decidiendo, o mejor dicho, las células se están reproduciendo para mantener esta zona, y es una zona de indefinición, ¿verdad? Es una zona en la que esas células se están definiendo para ser cilíndrico o epitelio plano. Entonces, si hay un desorden en el ADN de esas células, producido, por ejemplo, por un virus, por una agresión constante, ¿qué va a pasar? Va a haber una neoplasia de esas zonas. Primero una displasia y después puede producirse una neoplasia. Entonces, este cáncer, junto con el cáncer del mama, es el que causa más mortalidad en las mujeres. Y es por eso que le prestemos atención. Ahora, un médico griego, que vino a los Estados Unidos escapando de la situación de su país, se interesó bastante en cómo durante el ciclo menstrual estas células cambiaban. Y comenzó a estudiarlas a través de hisopados, a través de análisis de microscopio, y se dio cuenta que las células saludables tenían esta configuración: núcleos pequeños, el citoplasma claro, ¿verdad? Y una forma regular. Pero las células que están displásicas o que están yendo a una neoplasia tenían los núcleos más grandes, citoplasma menos abundante, ¿verdad? Y una desorganización o una variación completa de sus formas. Entonces, este médico, apellidaba, como es griego, tenía un apellido muy extraño, Papa Nicolau. De allí esa prueba para estudiar estas células del cuello uterino lleva su nombre, prueba de Papa Nicolau. Esa prueba nos ayuda a evidenciar cuál es la estructura de estas células que están justamente en el cuello del útero, para ver su cambio, su displasia o el peligro que tienen de transformarse en células neoplásicas, en células de cáncer, ¿verdad? Por justamente esa situación del cambio de epitelios que se produce aquí. Ahora,
actualidad, sobre todo los virus del papiloma humano son los que están relacionados con este cambio neoplásico en las células del cuello uterino. Y ya actualmente hay vacunas, ¿verdad?, para que de alguna manera haya protección contra esos virus. Y también lo hemos considerado dentro de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad?, que hemos visto, ¿ya? Bien, esto es en cuanto a esas células que es importante mencionarlo. Bueno, finalmente viene la parte externa, el conjunto de eso se llama vulva, ¿verdad? Aquí hay que describir el epitelio o la histología de la vagina. Hay una capa muscular, la capa muscular tiene solo dos capas, la circular interna y la longitudinal externa, nada más. Después la mucosa, como siempre, y el epitelio plano, estratificado no queratinizado. Y al final terminamos con estas imágenes que nos describen las glándulas accesorias, ya hemos mencionado antes, relacionándolas con la pelvis, ¿verdad? Glándulas vesticulares mayores, otro nombre, Bartolini. Y las glándulas uretrales, que son las glándulas paroretrales, glándulas de Skene, Skene, Bartolino, que están en esa relación. Hay otras glándulas vesticulares más que aseguran una lubricación de la vagina, pero estas son las más grandes, ¿verdad? Y las que en el examen físico vamos a notar. Por aquí vamos a hacer una palpación de la vagina y podemos notar inflamación de las glándulas de Bartolino, ¿verdad? Relacionadas pues con las otras estructuras que están en la parte o en la abertura inferior de la pelvis, ¿no? Nada más aquí, nada más que mencionar. Y el resto está para leer. Y terminamos con miomas uterinos. ¿Qué son miomas uterinos? Son estas conformaciones o es crecimiento muscular excesivo dentro del útero. Algunos interrumpen la luz del útero y esto dificultaría el embarazo. Otros están intramurales, otros están en la serosa y otros están hacia afuera, ¿verdad? Esto puede producir sangrados prolongados, periodos menstruales dolorosos. Después está el carcinoma cervical. Ven ustedes cómo se va cambiando el epitelio en esta porción del cuello. Aquí ya hay unas glándulas o unas verrugas o una alteración en el epitelio que va progresando y va tomando más glándulas o más tejido, y entonces ya luego se vuelve el cáncer que hace metástasis, ¿no?, a útero o a los órganos que están alrededor. Hay una exposición que habla sobre factores de riesgo para el cáncer cervical. Eso lo tienen que exponer sus compañeros el día miércoles y ahí vamos a aprender más datos de cuál es el riesgo de estas enfermedades. ¿Ah? Sí, me parece que es el día viernes, perdón, es el viernes. Sí, porque el miércoles es el examen. Sí, perdón. Después, carcinoma endometrial uterino. Ya, esto ya es un problema del propio útero. ¿Qué más? Hemorragias, detalles por mencionar. ¿Esto qué es? Enfermedades de transmisión sexual. En las enfermedades de transmisión sexual hemos visto que en los varones están las verrugas, los condilomas, las clamidias que producen malestar. En este caso, la mujer normalmente es la que tiene mayor sintomatología en el caso, por ejemplo, de la tricomona, o en el caso del herpes o de los condilomas también, porque a veces si no hacemos retracción del prepucio en el examen físico, ustedes pueden ver que no hay nada, pero si hay retracción del prepucio, ahí pueden estar todas esas lesiones o las verrugas que involucran pues enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Y cuando hay una gran cantidad de eso, ya se lo conoce como condiloma acuminado. Condiloma acuminado, que es un conjunto de verrugas. Esto interrumpe el parto natural, ¿no?
he atendido por lo menos un par de pacientes en esta situación y entonces no se podía hacer un parto vaginal, ¿verdad? Había que hacer cesárea. Además, si el niño nace por este canal, obviamente se puede también contagiar. Entonces, realmente son situaciones pues extremas con un estilo de vida desordenado, ¿no? Antiguamente las personas que estaban en monogamia normalmente se pensaban que estaban en menos riesgo de estas enfermedades, pero con el estilo de vida que ha cambiado tanto de las personas, pues nadie está libre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de enfermedades, hay que mantener un estilo de vida siempre adecuado. Entonces, aquí por ejemplo es un caso de deformación o alteración congénita en el útero, ¿no? Un útero, por ejemplo, doble, ¿no? o didémico, que se puede formar en el desarrollo de los conductos de Müller, por ejemplo, no se llega a unir con sus conductos de Müller, y entonces de cada conducto de Müller se forma pues útero, inclusive con su vagina y todo completo, ¿no? A veces solo un útero unicorne o un útero bicorne, o a veces con estructura completa. Inclusive miren con un tabique vaginal. Con un tabique vaginal. Entonces sí, algunas mujeres pueden ser fértiles, pero otras veces no, depende de cómo están conformados. Bueno, esta es la dismenorrea, que es el dolor en la menstruación producido por las prostaglandinas o el sangrado que se produce en esa época. Aquí tenemos una perforación uterina producida por una maniobra, por ejemplo, de sangrado, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso, por ejemplo, con este dilatador están queriendo abrir el cuello uterino, pero son procedimientos tan delicados y entonces en este caso está produciendo un trauma, miren, está rompiendo el útero, ¿verdad? Imagínense si este útero está con infección, entonces es más fácil que se rompa. Imagínense si está con embarazo, entonces la pared está de alguna manera más fácil para ser perforada, y este personal que no tiene la preparación adecuada está haciendo una perforación uterina que va a producir una hemorragia terrible. O sea, no se da cuenta, termina el procedimiento, se va, ¿hay sangrado? No hay sangrado, porque el sangrado se está acumulando aquí. A las 2 o 3 horas la paciente está taquicárdica, pálida, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Una hemorragia interna que nadie la detecta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos procedimientos. Normalmente en el internado no hacemos legrado, ¿no? Le corresponde al residente 2, al residente 3 hacer los legrados. Aquí, bueno, es otro problema, ¿no? Cuando ya se produció la exposición externa. Y esto no es una colección de enfermedades de transmisión sexual que pudiesen presentarse, ¿no? Solo como una referencia, ¿no? Esto no lo voy a tomar en el examen, ¿ya? Solo como una referencia. Hasta acá les voy a preguntar en el examen. Hasta aquí. Ya que es lo último que hemos hablado de cáncer cervical, pero lo demás son solamente imágenes para tener una referencia de los diferentes casos de enfermedades de transmisión sexual que se producen. Ojalá que mi objetivo era con esto asustarlos, ojalá que haya logrado asustarlos con las diferentes enfermedades de transmisión sexual. Si no se asustan, no he logrado mi objetivo. ¿Qué se refiere al segundo examen? Claro, me refiero al segundo examen. Solo hasta ahí. No. ¿Qué nos falta para el segundo examen? Nos falta función. La última clase es función, fisiología. ¿Cuándo sería el segundo examen? El segundo examen sería la próxima semana. De esta ya viene a la otra. No, la otra. Otra ya. El próximo miércoles, si no me equivoco. Ya, pues. Entonces, nos vemos el día miércoles para el examen, por favor. ¿Ya? Doctor, ¿no es?